De repente una persona nueva se unió al grupo de padres del jardín de infancia de mi hija. Miré su foto de perfil, y me resultó cada vez más familiar. No pude evitar hacer clic en ella. Ah, ¿no es este mi marido? ¿Está de viaje de negocios? Al ver su firma, dice claramente, el padre de Jason. Seguí las pistas del grupo y encontré a la madre de Jason. Hice clic en su círculo de amigos y eché un vistazo. ¡Qué familia tan feliz de tres! Cada vez que George me decía que estaba de viaje de negocios, debía ir a su casa, ¿verdad? Un nuevo alumno se transfirió a la clase de mi hija. La profesora presentó al niño en el grupo y añadió a sus padres. Al principio no le presté mucha atención, pero eché un vistazo al grupo y vi el avatar del padre de un estudiante que me resultaba familiar. Por curiosidad hice clic en el avatar de la otra persona y descubrí que seguía siendo mi amigo, y no era otro que mi esposo, George. Guardé silencio un rato, miré el nombre en la tarjeta de su grupo, el padre de Jason, y volví a hacer clic en el cuadro de diálogo, mirando la palabra esposo, y me quedé pensativa. George y yo nos conocimos en una cita a ciegas. Cuando estaba en la escuela, siempre estaba ocupado estudiando y no tenía tiempo para enamorarme. Cuando entré en la sociedad, estaba ocupado trabajando y tenía trabajo sin parar, así que no tenía tiempo para enamorarme. Más tarde mis padres encontraron a alguien y me presentaron a una pareja, George. George era guapo. Cuando nos conocimos, llevaba gafas de montura dorada y era tranquilo y amable. Cumplió a la perfección con mis expectativas para elegir pareja. Con solo mirarlo sentí que era el indicado. Todo se hizo a toda velocidad. Tras 2 reuniones, se decidió el matrimonio. Posteriormente las 2 familias siguieron los trámites habituales del compromiso y la boda. Durante el primer año de matrimonio, nació mi hija Daisy. George estaba muy feliz y sus padres también. El trabajo de George requería frecuentes viajes de negocios, y cada vez que se ausentaba durante 10 días o medio mes, a veces durante mucho tiempo, no volvía a casa en 2 o 3 meses. Para mí no importaba si estaba allí o no. Tuve un hijo y me casé. Cumplí con las expectativas que mis padres tenían de mí, y todo salió según lo previsto. No sentía mucho por George. No pasamos mucho tiempo juntos, dejamos de salir y nos casamos directamente. ¿Cuán profundos podían ser los sentimientos? Así que ahora, cuando lo veo en el grupo de Kinder, todavía usando el nombre del padre de otra persona, aunque siento que algo anda mal, no me enojo. Guardé las fotos en el círculo de amigos de la madre de Jason, tomé una captura de pantalla de la nota del apodo de George en el grupo y planeé preguntarle cuándo volvería a casa. Dijo que volvería mañana, en fin, 1 o 2 días no cambiarían nada. No esperaba ver a George antes de preguntarle. En la entrada del jardín de infancia, vestía traje y sonreía con dulzura. Bajo el sol, sus gafas de montura dorada aún lucían delicadas y refinadas. Había una mujer con un vestido blanco a su lado, tomándolo del brazo. Los dos hablaban y reían, y parecían estar esperando a alguien en la puerta de la escuela. Cuando me vio se quedó visiblemente atónito, y luego sus ojos se llenaron de pánico y confusión. Me acerqué a ellos y los saludé con una sonrisa. Esposo, hola, no esperaba encontrarte aquí por casualidad. Suelo venir a recoger a mi hija y conozco bastante bien a otros padres del jardín de infancia. Al verme, varias madres conocidas también me saludaron. En ese momento, al oír lo que dije y ver la intimidad entre George y la mujer, muchas miradas especulativas se posaron en ellos. George se mostró avergonzado por un instante, se zafó de la mano de la mujer y extendió la mano para jalarme. La esquivé con facilidad. Esposo, ¿traes a tu novia a recoger al niño? ¿Cómo es que tu hijo también va a la guardería? No armé un escándalo, no grité, incluso mi tono y mi expresión podrían considerarse educados. La mujer a mi lado me miró con enfado. Lo sé, debió haberlo hecho a propósito. Dejó que su hijo se trasladara a este jardín de infancia, que compartiera clase con mi hija, y añadió la cuenta de WeChat de George al grupo de padres del jardín de infancia, e incluso decidió que el círculo de amigos fuera visible para el público. ¿No era solo para que yo lo viera? Como acercó su cara a mí para que pudiera golpearla, siempre me daba vergüenza no extender la mano y golpearla. La cara de George se puso roja cuando la gente a su alrededor lo miró. Se ajustó las gafas con ansiedad e intentó explicar, me malinterpretaste. No es así.
No tengo esa relación con ella. Ese no es mi hijo. ¿Nosotros? Cuanto más explicaba, más confundido estaba. Lo interrumpí con una sonrisa, no hacía falta que me explicara nada. ¿Irá el señor George a cenar esta noche a casa? Sí, sí. George respondió inconscientemente. Entonces nos vemos en casa esta noche. Voy a recoger a mi hija. Sonreí y lo saludé. Los niños de la clase de mi hija ya estaban en fila para salir. De un vistazo vi al niño entre la multitud. Era idéntico a George de niño. Después de casarnos, mi suegra solía enseñarme fotos de George de niño y contarme sobre su vergonzosa infancia. Esta cara parecía sacada del mismo molde. No había duda. Cuando recogí a mi hija, se sorprendió un poco. Miró a George y me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿viene papá a recogerme?» No, papá viene a recoger a otros niños. Mamá te llevará a casa. Negué con la cabeza y no pretendía ocultar que George me había engañado. Planeaba hablar del divorcio con ella. Aunque solo tiene 5 años, no es una niña que no sepa nada. Debería saber algunas cosas. Quizás notó que algo andaba mal conmigo. Mi hija fue muy sensata y no dijo nada. Me tomó de la mano y se fue. Ni siquiera miró a George ni lo llamó papá. La reacción de los padres a mi alrededor fue más intensa que la mía. Incluso oí a alguien gritar que había un hijo ilegítimo en la clase, así que no podían descarriar a sus hijos. Deberían cambiar de clase o de escuela. Creo que George y su amante deberían haber tenido una cara maravillosa. Es una pena no haberlo visto y perderme una buena función, en vano. Llevé a mi hija al mercado, compré sus platos favoritos y preparé una comida copiosa en casa. George no volvió a casa como prometió, pero no me importó. Siempre volvía. Hoy quedó mal parado afuera, y su amante casi le da una paliza. Me pareció irrazonable no molestarlo esta noche. Después de cenar con mi hija, me preguntó con seriedad, «Mamá, ¿se van a divorciar papá y tú?» «¿Cómo lo sabes?» Me sorprendió la brusquedad de mi hija. Guardó silencio un rato antes de responder, «Otros niños tienen padres y madres, y sus padres suelen recogerlos y despedirlos. Comparten cosas interesantes con sus padres en clase. Pero mi padre nunca me recoge ni me acompaña. No lo veo en todo el día y no tengo nada interesante que compartir». El niño gordo de la clase me dijo que si la relación entre los padres no es buena y quieren divorciarse, el padre ignorará a los niños. «Mamá, ¿no estás contenta con tu padre? Si no lo estás, puedes divorciarte. En fin, ya estoy acostumbrada, y no importa si no tengo padre». La voz de Daisy suena infantil, pero siento que le debo demasiado. Cuando me casé no pensé en cómo sería el futuro si no sentía nada por George. No pensé que pudiera engañarme. No pensé en muchas cosas incontrolables. Es solo que mi madre siempre me da la lata, diciéndome una y otra vez qué pasaría si no me casaba. Cada vez que la veía fruncir el ceño y llorar por mi matrimonio, me sentía culpable, como si a esa edad aún fuera ignorante y preocupara a mis padres. Así que seguí sus planes, fui a citas a ciegas con honestidad, me casé, tuve hijos y los dejé satisfechos. Pero ahora descubrí que ellos estaban satisfechos, pero yo no parecía estarlo mucho. Me casé y tuve hijos, lo que completó la vida de mis padres. Vieron a su hija casarse y tener hijos, como si hubieran cumplido una misión. Pero en cuanto al matrimonio, no me hacía ninguna felicidad. Sobre todo lo que dijo Daisy ahora, me hizo darme cuenta de que no solo yo no me sentía feliz con el matrimonio, sino que ni siquiera nuestra hija lo era. Llamé a George. La persona que contestó el teléfono era su amante que estaba afuera. Fue bastante arrogante y me desafió, «George no volverá esta noche y no deberías venir a buscarlo. Si tienes algo de autoestima, debes saber que ya ha tomado una decisión. Simplemente acepta el divorcio honestamente y no pienses en quitarle nada». No puedes quitarle nada. Todo es mío y de mi hijo. Que conteste el teléfono y que hable conmigo. Dije con calma, sin que ella me provocara. Al verme tan tranquilo, pareció muy insatisfecha. Quería decir algo, pero le habían arrebatado el teléfono. La suave voz de George se escuchó al otro lado del teléfono, «Volveré mañana. Hay algo aquí y no puedo irme ahora».
Podía oír vagamente las quejas insatisfechas de la mujer. No quiero esperar hasta mañana, George. O regresas esta noche o haré pública tu aventura y tu hijo ilegítimo, para que todos los familiares y amigos lo sepan. Puedes elegir. Dejé un mensaje y colgué. Sé que George es muy orgulloso y no permitirá que algo así pase, así que sin duda volverá esta noche por muy tarde que sea. La verdad es tal como lo esperaba. A las 11 de la noche George llegó a casa. Parecía un poco avergonzado con heridas en la cara, probablemente arañadas por esa mujer, y una marca de fresa muy evidente en el cuello. No hace falta decir que era el regalo de esa mujer para mí. Lo miré con calma y le dije directamente, George, divorciémonos. ¿Por qué? Preguntó por reflejo y solo después de terminar de preguntar, se dio cuenta de lo que había dicho y se apresuró a decir, estoy muy satisfecho contigo. Llevamos varios años casados y hemos tenido una buena vida, ¿verdad? ¿Por qué quieres divorciarte? Sus palabras me parecieron bastante ridículas. Me engañó y su amante era tan cercana a mí que se acostó con él, y vino a preguntarme por qué quería divorciarme. Lo miré con una media sonrisa y no respondí. Se subió las gafas al puente de la nariz. No aceptaré el divorcio. Mientras no esté de acuerdo, no puedes divorciarte. Me siento muy satisfecho con mi vida actual y no quiero arruinarla. Mis padres también te aprecian mucho. No vuelvas a mencionar el divorcio. Tras una pausa añadió, haré que Jason se cambie a otro jardín de infancia y me aseguraré de que no vuelva a aparecer delante de ti. Lena, para empezar, no nos casamos por amor. Solo necesitamos vivir juntos y llevarnos bien. ¿Por qué hacerla tan infeliz? Si no te importan mis asuntos, a mí no me importarán los tuyos. Si sientes que mis aventuras con ella te hacen infeliz, también puedes buscar un hombre. Pero no puedes tener hijos. Nunca pensé que George diría palabras tan poco convencionales e incluso demoledoras. Estaba tan impactado que no reaccioné por un momento. Simplemente lo miré y recuperé la cordura después de un buen rato. ¿Es esto lo que piensas? Eso es lo que pienso. Asintió con seriedad. ¿No te gusta? ¿No piensas ponerle un nombre? ¿Vas a convertir a tu hijo en un hijo ilegítimo? De verdad que no lo entiendo. Al ver la expresión de George, se nota que le gusta esa mujer, pero la abusó siendo su amante y no la dejó ver la luz del día. Ya no era virgen cuando estaba conmigo. No puedo casarme con una mujer que no sea virgen. George respondió muy serio. Y ya nos hemos separado antes. Si Jason es mi hijo o no es un asunto que hay que discutir. No sabía que ella dejaría que Jason se trasladara a la guardería de Daisy a propósito. Si lo supiera, no lo permitiría. No gestioné bien este asunto. Lo arreglaré. Al ver su expresión seria, sentí como si me hubiera tragado una mosca que acababa de comer mierda. En un instante sentí que George tenía un aspecto repugnante. Respiró hondo e intentó tranquilizarme. ¿Y si me divorcio? Al oír lo que dije, George frunció el ceño y se sintió un poco triste. Si te divorcias te quedas sin nada, no puedes llevarte a nuestra hija contigo y tienes que darme la mitad de tu sueldo cada mes como pensión alimenticia. Además, como compensación, tienes que pagarme 1 millón adicional. Si estás de acuerdo, aceptaré el divorcio. Me impactó la desvergüenza de este hombre. Me engañó, encontró una amante y tuvo un hijo ilegítimo. Al final nos divorciamos, y aún tengo que compensarlo. El señor Gian no es guapo, pero tiene pensamientos hermosos. Me levanté de inmediato y perdí las ganas de comunicarme. La conversación de hoy termina aquí. Como no quieres un divorcio pacífico, no me importa demandar. Puedes contactar a tu abogado y contarle lo que me acabas de decir para ver si puede ayudarte a obtener una indemnización. George frunció el ceño con furia y caminó hacia mí. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. Parecía que iba a darme una paliza. Incluso pensé en cómo defenderme si lo hacía, cómo matarlo sin querer para que fuera en defensa propia sin ser demasiado deliberado. De repente se paró frente a mí y me dijo, sigues siendo mi esposa, así que por favor cumple con tus obligaciones de esposa. No entendía a qué se refería con las obligaciones de la esposa, pero me lo contó pronto. Se desabrochó los botones uno a uno y luego dijo lentamente,
acabas de arruinar mi relación con ella, así que compénsame. En ese momento me sentí tan mal que casi vomito. Empujé a George. Piérdete, me das asco. George quería perseguirme, lo miré con crueldad. Quizás puedas intentar violarme, pero has leído muchos libros, deberías saber que incluso dentro del matrimonio, obligar a una mujer a tener sexo contra su voluntad también es violación. Si no tienes miedo, puedes intentarlo. George naturalmente no se atrevió a intentarlo, pero con los ojos rojos y un poco enojado, Lena, no eres nada sensata. Realmente no quería ser la mujer sensata que George decía. Así que fui a ver a un abogado al día siguiente para hablar sobre el divorcio. Tengo un trabajo estable y buenos ingresos, y esta vez, George fue quien me engañó primero y traicionó el matrimonio. Si solicito el divorcio, la probabilidad de éxito sigue siendo muy alta. Pero la clave del problema ahora reside en George. Si insiste en no divorciarse, probablemente pierda el caso la primera vez que lo solicite y tendré que librar una larga batalla después. Naturalmente no quiero perder tanto tiempo con el asunto del divorcio. Pero antes de que pudiera pensar en una solución, mis padres vinieron a casa. En cuanto me vio, mi madre me abofeteó. Lena, si te atreves a divorciarte de George, moriré delante de ti. ¿Quieres que sea un ser humano o no? ¿Quieres obligarme a morir para ser feliz? ¿Por qué tienes que divorciarte sin motivo? ¿No puedes vivir una buena vida? Has sido una preocupación desde niña. Me causaste problemas cuando estaba embarazada de ti y siempre me causaste problemas después de tu nacimiento. Llevo tantos años preocupándome por ti, ¿por qué no me dejas vivir en paz unos años? Mi madre me pegaba constantemente y mi padre se sentaba a mi lado fumando y sin hablar. No me defendí. Cuando mi madre se cansó de regañarme y pegarme, hablé. George me engañó y tiene un hijo ilegítimo, más o menos de la misma edad que Daisy. Revisé la información del niño en las notas de clase, y la fecha de nacimiento fue incluso posterior a la de Daisy. 2 meses mayor. ¿Crees que dejar que me case y encuentre un hombre para tener un hijo es por mi bien? Puedo vivir mi vida como quieras y dejar que te muestres orgulloso, pero, ¿alguna vez has considerado si soy feliz, si estoy dispuesto y si vivo bien? Aunque te suicides ahora, debo divorciarme de este matrimonio. Te he escuchado desde niño. Hago lo que me dices. Dijiste que era bueno elegir esta carrera, así que dejé mi favorita y la elegí según tus preferencias. Dijiste que cuando una chica crece, debe casarse y tener hijos para completar su vida. Obviamente no quiero casarme, pero fui a una cita a ciegas para casarme y así no te entristecieras. Ahora estoy cansada. Ya no quiero ser tu marioneta. Quiero vivir mi propia vida. Daisy me preguntó por qué otros tienen padre, pero ella no. George no me quiere ni a mí ni a Daisy. ¿Quieres que Daisy te deje vivir en una familia sin el amor de un padre desde pequeña? Mamá, ¿puedes pensar en mí a veces? Miré a mi madre, su tono era muy tranquilo, pero al hablar, no pudo contener las lágrimas. Mi madre se quedó atónita por un momento y inconscientemente respondió, lo hice por tu bien. Si no te casas ni tienes hijos, ¿quién te apoyará cuando seas mayor? No necesito casarme ni tener hijos solo para tener a alguien que me apoye. Tú tienes que ser responsable del nacimiento de un hijo. Si te casas y me tienes como me pasó, mejor no te cases. Escuché lo que dijo incontables veces, y de repente me sentí un poco aburrido e impaciente. Ya no quiero escuchar estas grandes verdades. He escuchado y experimentado la amargura del matrimonio. Ahora, también quiero saborear la dulzura de la vida. ¿Cómo es que no entiendes lo que dice la gente? Soy tu madre, ¿cómo puedo hacerte daño? Aunque George te haya engañado, es por tu culpa. ¿Por qué no reflexionas y te preguntas si no lo has hecho lo suficientemente bien? Si eres lo suficientemente buena, ¿cómo pudo engañarte? No sabes cómo arreglarte todos los días. Las chicas usan faldas y maquillaje todos los días. Mírate. Si yo fuera George saldría a buscar una mujer, si no tendría que enfrentarme a ti, una mujer de cara amarilla, todos los días al llegar a casa. Mi madre se molestó al instante por lo que dije, me señaló la nariz y empezó a maldecir. La escuché sin expresión alguna. Me había acostumbrado a ella así durante muchos años, pero aún me resultaba un poco incómodo escuchar esas palabras hirientes.
Cuando terminó de maldecir, la despedí directamente. Estaba tan enojada que siguió golpeándome hasta que mi padre gritó y paró. Cuando mi papá se fue, me miró y me dijo con frialdad: si ya lo has descubierto, hazlo. Tu mamá es así. No la molestes ni la escuches. Luego se alejó con las manos a la espalda. Era la primera vez que me hablaba así. Que yo recuerde, nunca pareció molestarme. Solo mi mamá nunca se cansaba de molestarme. Tenía que contármelo todo y encargarse de todo. Él siempre se sentaba allí con un periódico y lo ignoraba todo. Una vez sospeché que a mi papá no le gustaba nada. De niña, mi mamá me dijo más de una vez que era por ser niña que mis abuelos no me querían y mi papá me odiaba. Pero ella se sintió herida cuando me dio a luz y no pudo tener otro hijo. Durante todos estos años, se ha estado culpando por no haber podido tener un hijo para la familia, y toda esa culpa recaía sobre mí. Cerré la puerta y me di cuenta de que George ya había empezado a actuar. Ese día, fingí haber enviado sin querer la foto de él y la familia de 3 de su amante a su grupo familiar. La familia de George tiene un grupo familiar de 1000 personas, que incluye a todos sus parientes y amigos. Es muy animado todos los días. Cuando envié el mensaje, la gente seguía hablando de esto y aquello, y al instante siguiente todo el grupo se quedó en silencio. George es considerado una de las mejores personas de su familia, y muchos le tienen envidia. De repente vi un mensaje así, enviado por mí, la esposa legal de George. Después de un rato fui al grupo y envié un mensaje diciendo que lo había enviado por error a la persona equivocada. Varias personas del grupo dijeron que estaba bien, pero en 2 minutos varias me agregaron como amiga, y varias tías y cuñadas con las que tenía una buena relación vinieron a preguntarme qué había pasado. Así que entre lágrimas les conté que George me había engañado y que tenía un hijo ilegítimo. Son unos bocazas y les repetí repetidamente que no divulgaran la noticia, pero creo que no tardará ni un día, y mucho menos la familia de George e incluso toda la ciudad de Seongan se enterará. Efectivamente, los padres de George llegaron por la noche y en media hora, George regresó a toda prisa. Al verme se enfadó tanto que se le salieron las venas. Si no hubiera habido gente alrededor, me temo que me habría pegado. Lena, es culpa de George. Échale la culpa. Puedes pegarle o regañarlo, pero ¿no puedes divorciarte? Si te divorcias, Daisy aún es muy joven. ¿Qué hará en el futuro? Se reirán de ella. Mi suegra se acercó y me tomó de la mano, persuadiéndome suavemente. Mamá, esa mujer ya llevó a su hijo a la clase de Daisy. Aunque no me divorcie, los demás se reirán de ella. Hablé con calma. Ella se quedó atónita, giró la cabeza y le preguntó a George: ¿por qué le pediste que transfiriera a la niña a la clase de Daisy? George parecía avergonzado. No sabía que esa era la escuela de Daisy. Te pedí que le prestaras más atención al niño, pero ni siquiera sabes a qué escuela va. ¿Qué haces? Lena, pase lo que pase, tu padre y yo estamos de tu lado. Mientras no nos divorciemos, todo estará bien. Realmente valoran más la dignidad que la vida. George puede engañarme, pero él y yo no podemos divorciarnos. No quería involucrarme con ellos en este asunto, así que dije unas palabras superficiales y despedí a sus padres. En cuanto se fueron, George se me acercó y me miró con cara de descaro. Esposa, no nos divorciaremos, ¿verdad? George, eres realmente repugnante. Primero mis padres, luego los tuyos, ahora ambos están agotados. ¿Qué trucos tienes? Simplemente úsalos. Debo divorciarme. Lo miré sin expresión alguna, y la sonrisa de su rostro desapareció poco a poco. Me miró largo rato como para confirmar si hablaba en serio. Tras descubrir que estaba decidida a divorciarme y que no cambiaría de opinión por mucho que los padres de ambas familias me convencieran, dio un portazo y se fue. George no regresó en 3 días, y supe que había ido con su amante. La amante era una estúpida. Quería informarme del paradero de George a diario y enviarme las pruebas definitivas de su infidelidad. Me mudé de casa de George con mi hija. Durante este periodo mis padres y los suyos me llamaron, pero no contesté a ninguna de sus llamadas. Bloqueé las llamadas de todos y me concentré en hablar del divorcio con el abogado. Como me preocupaba que George y sus amigos se arriesgaran y me amenazaran con mi hija, cambié el jardín de infancia de mi hija,
que estaba lejos del jardín de infancia original, e incluso cambié de trabajo. Un nuevo entorno y un nuevo comienzo. Tras 6 meses de separación, por fin llegó la primera cita judicial entre George y yo. Se veía mucho más demacrado con la ropa arrugada, y no sabía cuánto tiempo hacía que no se afeitaba la barba. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me dijo llorando que lo lamentaba, y me rogó que no me divorciara. Había mucha gente afuera del juzgado. Se arrodilló frente a todos y alguien le tomó una foto con un celular. Permanecí impasible. Su infidelidad no duró solo 1 o 2 días, sino varios años. Incluso su hijo con su amante era mayor que nuestra hija, algo que yo no podía tolerar en absoluto. Además, aunque sabía que yo había descubierto su infidelidad, no solo no mostró ningún remordimiento, sino que ni siquiera mencionó que se separaría de su amante y viviría una buena vida en el futuro. Nunca perdonaría a un hombre así. En el tribunal, George confesó entre lágrimas que cambiaría, volvería con su familia y no volvería a hacerlo. Ya lo había hablado con mi abogado. En circunstancias normales, si un hombre es infiel, siempre que se arrepienta sinceramente y exprese que la relación de pareja no ha terminado, el juez considerará rechazar la solicitud de divorcio. Así que presenté ante el tribunal, sin dudarlo, el vídeo donde aparece besando a su amante, incluyendo todas las fotos y vídeos de él y su amante viviendo juntos casi a diario durante medio año que estuve separada de él. Estas pruebas me las proporcionó la propia amante. La fuente es legal y cumple con las normas, y no hay ninguna infracción, por lo que puede usarse como prueba. A George se le puso la cara verde al ver estas cosas. El divorcio fue mucho más sencillo de lo que pensaba, probablemente porque la amante quería ser una esposa normal, y a George nunca se le ocurrió la idea de tener 2 esposas. Todo lo que hizo fue descarado y transparente, lo que me dio pruebas suficientes para demandarlo. Al salir del juzgado, su mirada ya no tenía la dulzura de antes. Simplemente dijo con frialdad: «Lena, sin duda te arrepentirás de esto». Al principio pensé que una vez completados los trámites, el divorcio sería mucho más sencillo. Después de todo, a estas alturas, ya no había margen de reconciliación entre George y yo. Pero seguía subestimándolo. Al tercer día de la demanda, mi hija desapareció. Cuando fui a la guardería a recogerla por la tarde, la maestra me dijo que su padre ya había ido a recogerla. Llamé a George, pero no contestó. Llamé a sus padres, pero también dudaban y no supieron explicarme nada. Contacté con Vivian, la amante de George. Por teléfono oí vagamente el llanto de mi hija y el rugido impaciente de George. Vivian me indicó el lugar y corrí hacia allá. Cuando llegué, mi hija lloraba, tenía una herida evidente en la frente y la sangre aún no se había secado. Al verme, gritó desgarradoramente: «Mamá». Se me partía el corazón. «Daisy, pórtate bien, no tengas miedo, mamá te llevará a casa pronto». Después de consolar a mi hija, miré a George y le pregunté con enojo: «George, ¿qué quieres hacer?» «Lena, todo es por tu culpa. Ya no tengo reputación. El ascenso que finalmente conseguí en la empresa se arruinó por tu culpa. ¿Quieres divorciarte y vivir solo con ella, soñando? Puedes divorciarte, renunciar a la división de bienes, darme la custodia de nuestra hija y prometerme 8.000 yuanes de manutención al mes, y te permitiré ver a tu hija todos los días. Si no estás de acuerdo, ni se te ocurra quitarte a tu hija. Aunque lo digas a las claras, es comprensible que, como padre, quiera vivir con mi hija. Y Lena, tengo 1000 maneras de evitar que obtengas la custodia de tu hija, puedes intentarlo». George parecía estar loco, gritándome con los ojos rojos. Tenía miedo de que lastimara a Daisy, así que solo pude calmarlo. «Cálmate primero. Esa es tu hija. Si no quieres darme dinero, no quiero tu dinero, ni la casa, ni nada. Solo quiero a Daisy. Te daré todo el dinero que hemos ahorrado desde que nos casamos. ¿Puedes darme a tu hija?» «TSK, ¿cómo sé si nos mentirás?» «George te prometió no divorciarse, y aún así se divorció. Esta mujer no es de fiar. Hagámoslo, Lena. Puedes hacer que te creamos. Quítate la ropa ahora». Vivian se hizo a un lado, abrazándome, mirándome fríamente con gesto de ganadora, entre las cejas. Me quedé atónito y miré a Vivian con incredulidad. Al ver que no reaccionaba, me insistió con impaciencia: «¿Qué? ¿No estás de acuerdo?»
¿Ya no quieres a tu hija? Entonces se acercó a George, levantó la mano y abofeteó a Daisy. La tierna carita de Daisy de repente tenía una huella de palma evidente, y su delicada piel quedó arañada por el esmalte de uñas de Vivian, dejando una leve marca de sangre. Mi corazón estaba en el aire. No. Me lo quitaré enseguida, no le hagas daño a mi hija. Lloré y grité extendiendo la mano para desabrocharme la ropa. En fin, solo estaban George y Vivian en la habitación, y haría lo que fuera por salvar a mi hija. No podía amar a George, y me daba igual si mi matrimonio era feliz o no, pero no soportaba ver a mi hija sufriendo así delante de mí. Me había desabrochado la ropa a medias cuando llegó la policía. La maestra del jardín de infancia se sintió culpable y se culpó al enterarse de que yo no sabía que se habían llevado a Daisy, así que llamó a la policía de inmediato. La policía siguió las pistas y encontró a George, y vinieron a mi casa solo para comprender la situación. Pero vieron a George y Vivian obligándome con su hija. Tras entrar en la habitación, los controlaron rápidamente y también retiraron 7 u 8 cámaras. Desde el principio Vivian y George nunca pensaron en dejarme escapar fácilmente. Prepararon cámaras para tomarme fotos indecentes y arruinar por completo mi reputación. Corrí a abrazar a Daisy de inmediato. Daisy tenía muchas lesiones en el cuerpo, todas causadas por el abuso de George y Vivian. Mi hija fue torturada así por esos 2 canallas, tras solo unas horas sin verla. Eran sospechosos de secuestro y extorsión por abuso infantil, y los detuvieron directamente porque tenían el vídeo que grabaron como prueba. Al poco rato, los padres de George vinieron a mí, me bloquearon la entrada de la comunidad, se arrodillaron frente a un sinfín de personas y me rogaron que dejara ir a su hijo. No estuve de acuerdo, así que se sentaron a la entrada de la comunidad, me regañaron por ser desvergonzada, me regañaron por seducir hombres y querían destruir a su familia. Llamé directamente a la policía. No hay necesidad de mostrar piedad con gente tan malvada, solo hay que usar los medios más directos. La familia de George armó un escándalo durante unos días. Llamaba a la policía cada vez que venían. Pronto se hicieron famosos en el barrio donde vivía. Todos los reconocieron en cuanto los vieron. Eran los padres canallas cuyo hijo tenía una amante y un hijo ilegítimo fuera, y querían matar a su propia hija. Los padres de George se sintieron avergonzados y nunca más se atrevieron a venir a verme. Estaban demasiado avergonzados como para ver a alguien en el pueblo y pronto se mudaron, deshonrados. George y Vivian fueron sentenciados, uno a 3 años y el otro a 2. Ya no tenía el buen humor de antes. Él gestionó mi divorcio con honestidad y distribuyó la propiedad según las normas. Me dieron la casa original y no pensaba quedármela. Le confié directamente a la inmobiliaria la venta de la casa y luego me fui de la ciudad con Daisy. Mis padres nunca aceptaron mi divorcio. Creían que los había avergonzado. No fue hasta 5 años después de mi divorcio que mi madre empezó a hablarme poco a poco. Probablemente aceptó mi divorcio y sabía que era inútil discutir conmigo. La clave es que son mayores y su salud ha mejorado en los últimos 2 años. Al fin y al cabo soy su única hija. Llevé a Daisy de nuevo a verlos y mi madre volvió a sacar el tema, con la esperanza de que encontrara a otro hombre. También dijo que podría encontrar a alguien que me presentara a alguien soltero, de buen carácter con casa y coche. Me negué rotundamente. Cuando salí de casa, me encontré con George en un taxi. Él y Vivian no se casaron. Después de salir de prisión, perdió su trabajo. Sus padres se llevaron todas las propiedades que había compartido con él tras el divorcio y emigraron con él al extranjero, dejándolo sin dinero. Sabía que llevaba una vida miserable, pero no esperaba que se convirtiera en mendigo. Al verme se quedó atónito por un momento y luego corrió hacia mí. Lena, soy yo, por favor, dame otra oportunidad, por favor, créeme de nuevo, nunca te volveré a decepcionar, nunca más. El guardia de seguridad lo detuvo antes de que pudiera acercarse a mí. No quería involucrarme con alguien así, así que me fui rápidamente. No esperaba que encontrara la comunidad donde vivo, me bloqueara abajo todos los días, dijera a todos que era mi esposo y me calumniara por todas partes, diciendo que lo engañé y lo abandoné. Al principio, no me importaba mucho cómo me causaba problemas. He escuchado demasiados rumores y los rumores de este nivel no me duelen, pero no esperaba que George fuera a la escuela de Daisy a causar problemas.
Cuando recibí la llamada y fui al hospital, me enteré de que George llevaba 3 días agazapado en la puerta de la escuela de Daisy. Hoy salió corriendo y quiso llevársela a la fuerza. Por suerte sus compañeros lo encontraron y lo detuvieron, pero Daisy también fue empujada por él, quien se golpeó la cabeza y se rompió un gran trozo de la frente. Cuando la vi débilmente tendida en la cama del hospital, me enfurecí de repente. Cuando fui a la comisaría, George seguía discutiendo, así que me acerqué y le di una bofetada. George, si eres hombre no deberías acosarnos a Daisy ni a mí en este momento. Ella y yo no te debemos nada. Si te atreves a acosarnos de nuevo, no me importaría enviarte a la cárcel unos años más. Las lesiones de Daisy no fueron graves y no quiso discutir con George, así que lo liberaron tras 48 horas de detención. Lo vi deambulando por mi comunidad varias veces, pero no me atreví a acercarme. Más tarde, debido al traslado de personal de la empresa, me asignaron a Pekín, y Daisy trabajó muy duro. Gracias a sus propias capacidades, fue admitida en una universidad de Pekín. Completamente alejados de la gente y las cosas del pasado, comenzamos nuestra nueva vida. La historia termina.